Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos aquí a Primer Plano, pues con la noticia obligada de este día, que es la presentación de la iniciativa de reforma energética por parte del presidente Peña Nieto. Como todos ustedes saben, ya está presentada la del Partido Acción Nacional y el PRD nos ha prometido una tercera. Las tres se irán a dictamen, pero hoy nos toca discutir la del presidente Peña Nieto. Se especuló mucho si se lanzaría o no a reformar o a proponer que se reforme el artículo, sobre todo el 27, aunque se van a reformar también el 28, pero si se atrevería a esto y con ello arriesgar que el PRD se saliera del pacto. Creo yo que pesó más la racionalidad económica en este caso, desde la perspectiva, desde luego, del gobierno, y la aritmética congresional, la idea de que pueden sacar esta reforma junto con el PAN, les alcanzan los votos, tanto en diputados como en senadores, y bueno, pues arriesga, o ya veremos en los próximos días qué es lo que ocurre con la reacción del PRD. Como este programa está siendo grabado antes de las reacciones de los actores políticos, de los empresarios, etcétera, pues les vamos a ofrecer la nuestra. La reforma energética sí trae, como se había previsto, la reforma al, iba a decir sacrosanto, pero bueno, al muy, no sé qué adjetivo usar, al intocable artículo 27 constitucional, para permitir la apertura vía, nos dicen, no los contratos incentivados, ¿sí?, sino los contratos de utilidad con la inversión privada, ya sea nacional y extranjera. Hace el presidente Peña Nieto en su discurso, junto con Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, un diagnóstico, yo creo que apegado a la realidad. Ha habido dos estudios importantes, uno del IMCO y el otro de Comexi, hablando de cómo está el estado de la industria petrolera, pero nos pintan un panorama bastante catastrófico de producción, importación, corrupción al interior de la empresa, falta de recursos tecnológicos, falta de recursos de inversión, en fin, y con base a eso justifican la reforma y nos prometen desde luego las perlas de la Virgen. Va a ser palanca del desarrollo, vamos a subir algunos puntos del PIB, vamos a crear muchos empleos, vamos a terminar con la corrupción, en fin, es casa una con otra, no podía ser de manera diferente. Dejo la palabra y vamos en cualquier momento con ustedes a los 5 puntos, a los 5 ejes de la petrolera y los 5 ejes de la energética, porque también se propone reformar la energía eléctrica. Bueno, pues en mi caso, esta fecha sí va a ser importante, es histórica, el día 12 de agosto del año 2013, pero por las malas razones. No estoy convencido de la argumentación económica. Ciertamente Pemex no está bien, pero en buena medida es porque no se ha querido que esté bien, porque no se le ha permitido invertir la cantidad al ritmo necesario, y entonces parte de lo que Pemex recibe va a dar directo a Hacienda. Va a dar a Hacienda porque es muy importante para el presupuesto nacional, y es importante porque ese presupuesto no se ha elaborado desde hace un buen tiempo con base en otros impuestos, unos impuestos a los grandes de la economía mexicana, a los cuales son grandes y se les cobra chiquito, y a Pemex, que sí es grande, se le cobra mucho más de lo que se le cobraría a una empresa normal. Pero dejemos para otro momento, va a haber mucho tiempo para darle vueltas a la economía. Yo lo que no acepto es que en el discurso de Peña Nieto, ya lo había anunciado, se diga que el general Cárdenas hubiera hecho algo similar, que está en el espíritu del general Cárdenas. Eso es, para decirlo de una manera suave, absurdo, y si no se quiere suave, es francamente insultante. Sí es verdad que el general Cárdenas entre 1938 y 1940 no le quedaron más que ese espacio pequeño de tiempo, 2 años y tantos. No dijo de manera clara que el sector petrolero era exclusivamente para el estado de Peapá. Tenía muchos problemas a resolver en esos 2 años y medio. No eran que las empresas
privadas quisieran venir al petróleo mexicano. En ese momento no querían venir para nada. Querían que el petróleo, la nueva empresa se hundiera, que se ahogara México en su petróleo. Eso es lo que quería. Nadie iba a venir. Por lo tanto, no era ese un problema que el general Cárdenas pudiera estar interesado en ese momento. Van a venir, van a ser nuestros socios, vamos a compartir riesgos, etcétera. De eso, nada. Fueron años después, cuando vía Natalio Vázquez, un personaje cercano a Cárdenas, después de lo que hizo Miguel Alemán, que él sí abrió ya el petróleo a 5 empresas norteamericanas y les dio áreas para que exploraran, explotaran, etcétera. Entonces, vía Natalio Vázquez, el general Cárdenas hizo saber su posición y su posición fue negativa. Entonces, que no se diga ahorita, que no se seleccione nada más el Cárdenas presidente, sino el Cárdenas expresidente y el Cárdenas que se enfrenta al proceso de privatización pequeñito de Miguel Alemán. Y el resultado sí fue el cambio de la Constitución en 1960, en donde ahí sí es el espíritu cardenista el que dice no se les va a abrir ningún campo a los privados. Así que yo creo que el discurso de Peña Nieto, y con eso concluyo, nos da un Cárdenas falso porque lo toma en un momento y no en todo el proceso. Bien, para seguir con esta primera revisión crítica del discurso de Enrique Peña Nieto, porque para eso estamos, para opinar con base en nuestra experiencia y conocimiento sobre los acontecimientos del día. Me voy a centrar en un solo aspecto, en el cuarto punto, en el cual hablan de que vendrá la transparencia y la rendición de cuentas a niveles sin precedentes a Petróleos Mexicanos. Es un reconocimiento tácito, pero insuficiente, de la corrupción que anega, inunda y hunde o ha hundido a la paraestatal. Es decir, y subrayo las formas, fueron muy cuidadosos el PRI y el PAN, y ahora Enrique Peña Nieto, de no decir las cosas por su nombre. Pemex tiene un sindicato corrupto con un líder, tal vez no el sindicato, una cúpula sindical corrupta con un líder, Carlos Romero Deschamps, que pues compite y no desmerece frente al Bester Gordillo por su gusto, por los yates, por su gusto por el lujo faraónico de quien suelta dinero de manera libre para pagarle avión privado a la hija y a los perros de la hija, para yates, para que su chofer gaste dinero en el hipódromo hasta 30,000 pesos al día. Es decir, evadieron el tema y se fueron por el supuesto de la mano invisible, una mano invisible diferente a la de Adam Smith, la mano invisible de creer que en la manera en la cual entre la transparencia y la rendición de cuentas, se limpiará de corrupción la empresa. Mi pregunta o mi duda es, ¿y por qué no se lanzó nadie, ni del PAN ni del PRI, a enfrentar de lleno un problema gravísimo que afecta no solo a Petróleos Mexicanos, sino a todo el país? Porque esa manera de manejar la interpretación de la realidad lleva a un supuesto no probado, el creer que la participación de la iniciativa privada de manera mágica también va a traer todos los beneficios. Claro, no estoy en contra de la participación de la inversión privada, en este caso tengo una posición algo diferente. Creo que bajo ciertas condiciones serían saludables, pero me parece que la experiencia mexicana nos ha demostrado con las concesiones de televisión, la privatización de Teléfonos de México, la privatización de la banca, que el Estado mexicano nos entregó como consumidores en manos de capitalistas voraces que no tienen el menor interés en darnos un buen servicio y el abaratar los precios. Pero aquí me estoy yendo a los supuestos fundamentales. Vamos a ver cómo viene la información de entrada.
Me parece, es una lástima que no se haya decidido el presidente a hablar, a decir las cosas por su nombre, como sí lo hizo Cárdenas en marzo de 1938, cuando dijo, porque no cumplen las petroleras extranjeras con lo que dice la ley mexicana, se van a nacionalizar. Bien, para tratar de completar un poco los elementos de análisis para nuestro auditorio, como ya tocaron algunos puntos históricos, etcétera, de transparencia y la presentación original que hace María Amparo Casar, yo voy a centrar en esta primera intervención en la cuestión constitucional y contrastar un poco la presentación de la iniciativa que hoy supimos del presidente Peña Nieto con la del PAN. En primer lugar, el PAN presenta el cambio constitucional a 3 artículos, al 25, al 27 y al 28. El 25 se refiere a la planeación democrática. No era un artículo relevante, porque realmente no habría que tocarle mayor cosa al 25. El 27 es el artículo central, y el 28 habría que aclarar que es el artículo que prohíbe los monopolios en México. Es un artículo totalmente liberal de prohibición de los monopolios y de la promoción de la competencia, etcétera, que fue excepcionado. Este artículo venía igual que en la Constitución, en el 17, venía igual en el proyecto que el de la Constitución de 57, porque se prohibían lisa y llanamente los monopolios con una concepción liberal clásica. En este caso, y por intervención de un personaje que yo he estudiado un poco, que es el general Salvador Alvarado, que había hecho un monopolio estatal del mercado del Enequén, se excepciona que los monopolios públicos, con lo cual se abre el camino a lo que será muchos años más tarde Pemex. Pero los diputados constituyentes de Yucatán, influidos directamente por el general Alvarado, Enrique Recio, en fin, los que intervinieron, llevaron la idea de hacer una excepción. Esta excepción ahora se está modificando, no se está cancelando por completo, pero ya se está diciendo Pemex no será un monopolio, porque eso es lo que creo, habrá que estudiarla, porque ahora oímos una presentación esquemática. La segunda cosa que yo quisiera aclarar desde un punto de vista constitucional es la diferencia entre contratos de utilidad compartida, que es el primer punto de la reforma, con concesiones. Las concesiones se refieren a que el Estado, la nación, dice la Constitución, el 27, otorga, que tiene la propiedad originaria del suelo y del subsuelo donde están los minerales, donde está el petróleo y el gas, es exclusiva de la nación. Ahí va a haber alguna modificación que no toca esa parte, sigue manteniéndose como propiedad originaria a la nación, pero se abre la posibilidad a establecer no concesiones, que son entrega de explotación directamente con una serie de condiciones. Las concesiones en el fondo también son contratos de orden público, pero los contratos privados son los que se están abriendo, o mixtos entre el Estado y alguna empresa a la que se le permite compartir utilidades mediante su inversión. Es decir, se va a permitir que intervengan a invertir y que compartan utilidades, pero el dueño de los recursos sigue siendo la nación, cuyo representante es el Estado mexicano, y el Ejecutivo Federal, para sintetizarlo, que es el jefe del Estado. Esto es lo que yo quisiera adelantar inicialmente. Pues bueno, nos faltan porque cada una, la reforma petrolera por una parte y la reforma energética porque la dividió en dos, cada una tiene eléctrica. La eléctrica, sí. Tiene cada una 5 ejes, entonces, bueno, pues si a ustedes les parece, podríamos prolongarnos en un segundo bloque para seguir discutiendo esto. Yo cierro antes de que nos tengamos que ir a este segundo bloque diciendo que creo que hacen mal tanto los que van en contra como los que van a favor de la reforma energética en general, de pelearse por la figura del general Cárdenas y querer volver al momento primigenio, más allá de quien tenga, digamos, el monopolio de la interpretación o del momento, ¿sí?, del espíritu cardenista. Si estamos viendo al futuro, pues veamos al futuro, pero les propongo que nos quedemos en este mismo tema en el segundo bloque que volvemos en un momento. Bueno, volvemos sobre el mismo tema en esta ocasión porque lo consideramos muy importante. María Amparo me lanzó un pequeño
reto que acepto con muy buen gusto. Dijo, bueno, ya dejemos al general Cárdenas. No, yo no pienso dejarlo hasta el día en que tenga yo fuerzas para defenderlo, porque viendo la historia mexicana encuentro muy pocos estadistas en México, poquísimos. Con esta mano los contaría yo, y el último es el general Cárdenas. A partir de él son presidentes más o menos aceptables algunos, inaceptables otros. Pero el espíritu del general Cárdenas, en particular en relación con el petróleo, pero no estrictamente con el petróleo, es algo que nos lleva a uno de los temas más profundos de la historia mexicana y de la realidad mexicana de hoy y de mañana y de pasado mañana. Y es la relación con la gran potencia, la relación con Estados Unidos. He oído muchas veces en estos años que ya el nacionalismo, por favor, si estamos en la globalización, sean sensatos, el mundo es una gran esfera, esto de las fronteras es cosa, sí tuvieron importancia, pero ya no. Sin embargo, insisto en que Estados Unidos, nuestro vecino del norte, es el país más nacionalista del mundo y tiene la capacidad de serlo, porque es el único país realmente soberano. Es el que puede tomar decisiones porque se le da su gana y las impone. Y si decidió en estos años espiarnos a todos, pues nos espía. Se pone el mundo a decir, oigan, pero ¿por qué nos espían? No tiene, ni siquiera nos ha dado una explicación, ni desde luego nos ha dicho, oigan, ya voy a dejar de espiarlos, porque ustedes son soberanos y yo no me estoy metiendo. No. Entonces, detrás de lo del petróleo, el petróleo fue en cierto sentido un accidente. El punto del cardenismo es la defensa nacional de un país muy débil, que desde el general Cárdenas a la fecha se ha debilitado en términos relativos más, frente a un Estados Unidos que ha crecido y que es hoy la única gran potencia. En el 38 no. En el 38 bien pudo haber sido Alemania la que fuera adelante, bien pudieron haber sido otros, ahora no, ahora es Estados Unidos. Y reducir nuestras defensas en el área que sea, petróleo o cualquier otra, es un problema casi filosófico para los mexicanos. Esa es mi posición. A mí me gustaría otro punto de vista que creo que puede ayudar a nuestro público, a nuestra audiencia, a entender este proceso de la reforma. ¿Por qué se está planteando la reforma? Es que las leyes actualmente, la Constitución, las leyes secundarias, no dan las suficientes herramientas para poder manejar adecuadamente el petróleo en beneficio del conjunto del país. Aparentemente esta es la argumentación que se hace, porque han cambiado las circunstancias tanto económicas como tecnológicas, porque la producción de petróleo y de gas es muy distinta ahora en términos tecnológicos y en términos de su ubicación. El petróleo y el gas, ahora que vale la pena explotar, está en yacimientos que se encuentran sobre todo en áreas profundas, porque los yacimientos más cercanos a la costa, como son los de Cantarey o en tierra firme, están agotados o en punto de agotamiento. Entonces hay que ir, y para ir a esos yacimientos profundos se requiere una nueva tecnología, una inversión gigantesca de la que no dispone el Estado mexicano ni la empresa privada mexicana. Por tanto, habrá que asociarse con quien tengan ese capital y esa tecnología. Estas son las argumentaciones en el fondo que se están haciendo. Yo no soy experto en cuestiones económicas, pero sí entiendo que se está planteando un programa en la presentación que hace el presidente Peña Nieto de producir en 2015 3 millones de barriles diarios de petróleo, de extraer nuevamente. Estamos ahora en 2,5, pero volver a 3 millones. Y para 2018 a 3,5 millones de barriles diarios. Con lo cual estamos en presencia de una interrogante mayúscula en la cual yo he insistido en programas anteriores. ¿Este petróleo que vamos a extraer lo vamos a vender crudo? ¿O hay un programa intermedio para hacer producir y agregarle valor con trabajo mexicano, con capital mexicano incluso, que sí hay, creando empresas tanto para producir en
¿cómo se llaman? Petroquímica básica y secundaria. Yo creo que aquí habría que hacer la Plantea la afirmación. iniciativa a reclasificar Sí, también. ok. Este es un poco mi punto de vista. A ver, yo creo que hay que juzgar a la reforma por sus méritos. Yo admiro al general Cárdenas y que se haya puesto frente al imperio para hacer valer las leyes mexicanas, porque esto fue por un laudo del tribunal. Inicialmente, vaya, lo que lo detona, no, corrígeme si no, Lorenzo, pero fue el no acatamiento por parte de las empresas inglesas y norteamericanas de un laudo del tribunal laboral. Y ante eso, pues, hace un acto de soberanía. Y ya lo de después creo que vinieron elementos de distinta naturaleza, tanto económica como política, para el curso que siguió la industria energética, en particular la petrolera, durante Cárdenas. Lo admiro por eso, desde luego, se paró frente al imperio. Yo espero que se paren los próximos presidentes por los que no se han parado, Lorenzo, los próximos sí se paren ante una cuestión de esta naturaleza, pero me parece que tiene muy poco que ver con el destino de la industria del petróleo, de la industria energética, el que haya inversión privada con parártele enfrente a la potencia que decide, como bien tú dices, lo que quiere y por qué quiere. No nos tiene que dar unas explicaciones. Entonces creo que habría que juzgarla por sus méritos. Y me parece que los estudios en los que está sustentada la necesidad de hacer una reforma y el por qué es mejor hacerla abriendo al capital privado nacional y extranjero, me parece que son sólidos. No creo que nos dé todas estas maravillas que están diciendo. Creo que un problema de las reformas estructurales en este país es hacer la reforma constitucional y después, ¿sí?, nos olvidamos tanto de las secundarias, pero peor, después de eso nos olvidamos de las capacidades institucionales para llevarla a cabo. Y en ese sentido, y retomo tu tema, por ejemplo, el de la transparencia y la corrupción, a mí lo que me daría terror es que hoy está muy mal Pemex. Pienso que es difícil que esté peor. Pero, y si la renta petrolera, en vez de irse a nutrir las alforjas de la burocracia estatal y la burocracia sindical, simplemente se va a repartir ahora entre los privados, unos cuantitos privados y el Estado y el sindicato, pues no vamos a haber ganado mucho. Entonces, no es que cante albricias, pero me parece que se ponen los cimientos y que qué bueno que no le tembló la mano al presidente Peña Nieto para aventarse una reforma que permita esta apertura, y habrá que mirar con lupa lo que viene, porque esto no garantiza nada. Enumero los aspectos fundamentales que estén asociados en el brevísimo discurso de Peña Nieto y en el de Colwell. Para empezar, el método, el recurso del método. ¿Qué dicen y qué no dicen? Vamos, insisto, algo que no se dice es, algo que no se cuestiona es las bondades de la inversión privada, ni tampoco se menciona el costo de la corrupción. Es decir, con las cifras que se manejan, tú manejabas algunas cifras. ¿Alguien ha estimado cuánto se lleva la corrupción? ¿Cuánto dejaría para invertir? Creo que no se ha hecho, porque los estudios que se hacen prefieren evadir esos temas. Ahora bien, vámonos al segundo tema, el nacionalismo. El nacionalismo existe y la nacionalización del petróleo accidental captura, es uno de esos breves momentos que logran condensar en un hecho. Y el último, además. El último no asociado a un tema fundamental. ¿Quién se va a beneficiar de las riquezas de México? Que es un tema que sí nos atañe porque somos un país que han saqueado extranjeros a lo largo de los últimos siglos. Lo siento mucho, pero no defiendo la época precolombina como el paraíso de la civilidad de ninguna manera, pero está la información de la construcción del Imperio Español con base en el oro y las riquezas que salían de aquí. Entonces, bueno, es natural que tengamos muy sensible la piel un sector de la población con este tema. Ahora vienen otros a llevarse lo que dejaron, lo que no se alcanzaron a llevar los sindicatos o los funcionarios. Sí, porque tú y yo nada nos llevamos, el Águila, porque antes de la nacionalización del petróleo, Lorenzo, no había la conciencia de que esa riqueza podía ser
nacional. Bueno, sí existía. Sí existía. Sí existía, pero no estaba cuajada, estaba en la Constitución. Otro tema que desafortunadamente no aparece más que, vamos, y es tan importante y tan poderoso el llamado, el clamor del nacionalismo, que hay una disputa por Cárdenas y que ambos, Caldwell y Peña Nieto, lo mencionan. De ahí se van a agarrar. Un último tema, ya no hay, pero habrá tiempo para regresar, y en todo esto, ¿cuál es el papel del Estado en la economía y qué tipo de Estado? ¿Y cómo vamos a lograr que ese Estado deje de ser el ente corrupto, pesado, burocrático que beneficia a unos cuantos y favorece la desigualdad? Qué bueno que dices. Tiene razón, Sergio. La corrupción puede simplemente cambiar de forma, pero mantenerse. Puede pasar en realidad ya está en el sector privado, porque buena parte de los contratos que la administración de Pemex, además del sindicato, que ese sí tiene una cola que le pisen enorme, la administración cambiaron del PRI al PAN. Y hay un buen libro que nos dice de Pemex y la administración del PAN y las manos negras de quien lo administraron. Si no se... eso sí hubiera sido bien interesante y casi diría yo patriótico. Primero, les demuestro que puedo limpiar los establos del rey. Y luego, entonces, con base en la legitimidad que me dé eso, que yo, Peña Nieto, les puse bueno, lo que no hice con Montiel, lo hago ahora en el caso de Pemex. Y entonces sí estoy en la capacidad de decir, señores, vamos a cuestionar todo el proceso desde el principio y les propongo que ahora, en este momento, sí abramos esto a la empresa privada por las 1000 bondades que pueden venir. Pero no lo hizo así, lo hizo con todo y la corrupción, y sí tenemos derecho a decir, y aquí no va a cambiar nada más de signo. Yo es lo que preguntaba en mi última intervención, ¿no será que ahora la renta petrolera, en vez de que se la lleve el Estado para sus usos muchas veces privados y el sindicato se la lleven, ahora se la repartan entre tres, el sindicato, los privados y el Estado? Por eso es importante lo que tú decías, ¿qué tipo de Estado? El Estado ha demostrado ser un pésimo administrador de Pemex y la industria energética. Vamos a ver... Sí, eléctrica. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nos tenemos que despedir. Hay mucho más que discutir en esto. Pero espérenos. Bien, vamos a hablar de un hecho un tanto insólito y me voy a permitir abordarlo desde la óptica del nacionalismo y Estados Unidos. El viernes pasado, de una decisión sorpresiva del Poder Judicial mexicano que es totalmente inesperado, vamos, errático. Después de 28 años se dio cuenta que juzgaron a un capo, a Rafael Caro Quintero, el Poder Judicial Federal, y que eso no estaba bien, que debería haberlo hecho uno de Jalisco, y que por tanto se anulaba el procedimiento. Usted disculpe, váyase a su casa. Se sobreselló la causa. Washington puso el grito en el cielo, vamos. Surgieron las voces desgarrándose las vestiduras y diciendo que era inaceptable y que no podía ser que eso hicieran. Y tienen razón, aclaro, porque el salvajismo con el cual torturaron y asesinaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA, por órdenes de Rafael Caro Quintero, es inenarrable. Por cierto, también lo hicieron con un piloto mexicano, Alfredo Zavala, al que no mencionan Washington para nada. Pero me voy a detener en ese. Sé que tiene muchos ángulos el caso, pero me detengo porque me despertó el nacionalismo racional. En el sentido de, vamos, ese fariseísmo hipócrita de Washington que se siente con la autoridad moral para llamar nuestra atención y señalar nuestra corrupción indudable, pero no son buenos jamás para reconocer lo que ellos dejan de hacer o hacen para permitir, por ejemplo, el lavado de dinero o el contrabando de armas. Vamos, porque aquí está bien que critiquen a nuestros carteles, pero qué mansos son ante el cartel legal de la Asociación Nacional de Rifle. Frente a ese cartel
ahí se quedan calladitos, pero no seamos los mexicanos los que cometemos un error, que vamos, por supuesto que los cometemos, porque entonces sí se consideran dignos de llamar la atención. Y ante ello me indigna igualmente la mansedumbre del gobierno mexicano, que hace unas semanas, meses, se quedó calladito cuando se anunció que nos espiaban. Luego se quedó calladito, bueno, antes de eso, cuando anunciaron que iban a levantar todavía más la muralla del norte, que iban a invertir 48,000 millones de dólares. No sé si lo hagan, pero en fin. Es decir, no me irrita, me indigna, me ofende tal fariseísmo. A mí me irrita. Creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y no porque concuerde con esta, que ha sido, por cierto, voy a hacer un paréntesis, la única declaración que yo he visto por parte de un priista, no le carguen la liberación a Peña Nieto. O sea, esa es la única que ha visto. Yo creo que tendrían que haber salido por parte del Ejecutivo a dar un parte informativo a por qué se liberó en este momento, a dar incluso su opinión, porque no está impedido el Poder Ejecutivo de dar su opinión sobre los actos del Poder Judicial. Lo hizo el procurador. Sí, pero ¿qué nos informaron? Lo único que nos dijeron fue que se habían equivocado y que no era del orden federal, sino de orden común. Y entonces que ya había cumplido su sentencia, porque tenía 4 cargos, la del narcotráfico ya la había cumplido, para hechos nada más, Sergio, y quedaban las otras 3, pero había sido juzgado por un juzgado que tenía que haber sido del orden común y no se hizo así, pero no hubo mayor explicación de por qué en este momento, si se equivocaron, si no se equivocaron, alguna opinión por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Judicial, tan peor, tenemos una ausencia total de una explicación, ¿sí?, cabal, de por qué tardaron 25 años en darse cuenta de que se había cometido este error. No puede más que llamarnos a sospecha el hecho de que casualmente haya salido en estos momentos y que probablemente salga el otro capo porque se van a parar. Lo decíamos con Florence Cassés. Ahora tendría que venir toda la hilera de decir no se siguió el debido proceso y entonces soltemos a todos ellos. Ahora ya el Neto Fonseca pues va a argumentar lo mismo y no sé cómo la justicia mexicana va a evadir ese caso. Bien, yo creo que aunque fue insuficiente la declaración de parte del Ejecutivo que hizo el Procurador de Justicia de la Nación, porque él dijo, respetamos, esta fue la primera declaración, respetamos la decisión autónoma del Poder Judicial, 1. 2, expreso una profunda preocupación porque han tomado esta decisión. Hasta ahí llegó, es bastante insuficiente, pero tiene 2 elementos. Uno de ellos es que el Poder Judicial es el que tomó la decisión y no el Ejecutivo, y que el Poder Judicial es autónomo. Y la segunda parte es que tiene una gran preocupación, pues es que está preocupado no solo en Estados Unidos, también en México. Por todo lo que tú has apuntado de que se van a tener que soltar a todos los que se cometieron pues, irregularidades en el proceso y no tuvieron un proceso debido, pero también porque aquí está en juego un asunto crucial, la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos puede ser afectada en la medida en que Estados Unidos incluso ya anunció que va a intentar recapturarlo y juzgarlo y traerlo a Estados Unidos, pedir su extradición, etcétera, porque allá hay delitos que están pendientes y hay un tratado de extradición que le da algunos elementos al gobierno norteamericano para pedir la extradición de una gente que han soltado aquí, a su juicio indebidamente. No solo en tanto el asesinato de este agente de la DEA, de Enrique Camarena y del piloto mexicano, sino en función de varios otros delitos contra la salud que implican una cárcel también bastante amplia en los Estados Unidos y de acuerdo con la regulación norteamericana. Entonces, este es un punto central que puede estar cuidando el gobierno mexicano de hacer un pronunciamiento porque no ha negociado con Estados Unidos qué es lo que va a pasar. Entre otras cosas, una posible
extradición de Caro Quintero hacia allá, lo recapturen y lo envíen para allá. Esa podría ser la... Si es que lo encuentran. Si es que lo encuentran, claro. Porque resulta que no han encontrado al Chapo. Y hay drones y se puede ver a Osama Bin Laden y ponerle casi hasta los pelos de la barba y luego llevar a las fuerzas norteamericanas allí, pero al Chapo no, al Chapo no. Que digan, no se lo endilguen a Peña Nieto, no es cosa del PRI. Yo diría que es el espíritu del PRI, porque está Caro Quintero, pero está también Raúl Salinas. Es un mensaje. El mexicano común y corriente que tiene que estar lidiando el 99% con sobrevivir, con su vida cotidiana, no va a ser un especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas como es Francisco José y decir, es que esta fineza, no es el Ejecutivo. El pobre procurador se quedó sorprendido cuando se lo dijeron. No debía de estar sorprendido en primer lugar, pero supongamos que lo sorprendieron. Para el ciudadano normal, ve que sexenios van, sexenios vienen, partidos en el poder van y partidos en el poder vienen, y lo que prevalece son los capos. Pasan 20 y tantos años, sí, Caro Quintero, aquí estoy. Ya algunos de los presidentes con los que tuvo que lidiar ya se murieron, son irrelevantes, ni quien los recuerde. A él sí, y está otra vez, quiere decir que nunca dejó su influencia, su imperio, desde la cárcel estaba. Entonces, ¿qué es lo sistemático? ¿Qué es lo que prevalece? No la justicia, no el poder del Estado, prevalece el poder de los narcos. Pasa el tiempo y ni Estados Unidos va a poder con él, salvo que hagan lo que con Álvarez Machain y por las buenas o por las malas se lo lleven, que es una posibilidad, aunque ya prometieron los norteamericanos no volver a hacer lo de Álvarez Machain, que es secuestrarlo. Violar la soberanía mexicana. Pero lo que queda es el espíritu del retorno del PRI, de la impunidad. Y a Caro Quintero lo juzgan sobre todo por el asesinato de Camarena, y ya de perdida por el de Zavala. Pero ¿cuántos mexicanos mandó al otro mundo? A este señor de Tavira, que es el que lo intentó poner en orden dentro de la cárcel, y quien terminó muerto. De Tavira, no el narcotraficante. Así que el mensaje es que la impunidad reina. Y el trasfondo está tal vez un asunto mayor, no resuelto. Porque como vecinos de una potencia, creo que nunca hemos logrado resolver el crucigrama planteado por esa vecindad. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿De qué manera podemos defendernos mejor? Lo he discutido con embajadores de los dos países, en buen plan, vamos. Y la pregunta, ¿ustedes qué, a los norteamericanos, ustedes qué quieren? ¿La mansedumbre? ¿O cómo reaccionarían? No qué quieren, porque ya sabemos qué quieren. ¿Cómo reaccionarían para atender las necesidades de un país como el nuestro? ¿Con la mansedumbre, la pasividad, o bien con la energía, con la capacidad de decir las cosas por su nombre y de protestar, por ejemplo, por que nos espían? No ha habido una sola protesta, salvo de gentes académicos, activistas, pero fuera de eso... De gente menuda. De gente menuda, sí, marginal. Pero ¿cuál autoridad ha salido para dar una opinión que esté acorde con la magnitud del hecho? No sucede nada. Yo tenía una pregunta porque ya sé que se nos agota el tiempo. Otros delincuentes, como fue el exgobernador de Quintana Roo, habiéndolo liberado de un cargo, ¿sí?, salió de la cárcel y en ese momento le libraron otra orden de aprehensión y se lo llevaron a Camarena, y ahí me pregunto qué hizo el Ejecutivo, por eso de que si tiene la culpa o no Enrique Peña Nieto. Sí. ¿Qué pasa? Ahorita se fue Caro Quintero, ¿por qué no lo agarraron allí y dejaron ya que se escapara? Porque tenían otras 3.
¿No Está hay? difícil responder y en 5 ok. segundos imposible. Menos, Pero Nos pero me la vamos- debes para el intermedio. Regresamos. el fin de semana pasado hubo 2 reuniones nacionales de órganos directivos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, respectivamente. La más importante, creo yo, en términos políticos o de análisis político, es la del Partido Acción Nacional. Pero también habría que hacer notar, y lo hago brevísimamente, que en el PRD hubo una discusión fuerte que está marcando una división que ha existido desde siempre. ¿Está estableciéndose o no un diálogo entre López Obrador y el PRD? López Obrador ha dicho, para poder tener un diálogo y una colaboración, ustedes deben separarse del pacto. Y entonces, en el PRD, los chuchos que dominan la escena, la estructura del PRD, dijeron, no, seguimos en el pacto, eso es una cosa, y no vamos a ir a aprobar las reformas constitucionales, pero no nos separamos del pacto. Y habrá que promover la reforma política, etc. En el PAN, la situación es mucho más grave, porque lo que se está planteando allí es la recuperación posible de un partido que ha sido derrotado en las elecciones y derrotado en la imagen pública, en donde va declinando, a pesar de que en estas últimas elecciones de 2013 no les fue tan mal, al contrario, yo creo que les fue relativamente bien, relativamente, tampoco un gran éxito, pero bueno, sostener la gubernatura de Baja California, ganar en Coahuila posiciones, ganar en Aguascalientes posiciones y en Durango, les da una posición importante al Partido Acción Nacional y a Madero es particular. Pero Madero fue impugnado en esta Asamblea Nacional que hubo el fin de semana. Y ayer se publicaban cifras de la aprobación de los estatutos que implican la dirección electa ahora nacionalmente, tanto del presidente como de los locales, como de los presidentes estatales del PAN, por la militancia, lo cual es el punto principal a discusión aparentemente. Pero el principal discusión aparentemente es, ¿sigue Madero al frente del PAN? En noviembre, que habrá cambios, ¿podrá ser reelecto? Yo pienso que si bien el 72, el 7.2 de calificación sacó. sacó sobre 10 Sí. de aprobación. Altísima para un político. Para sí. aprobación. Pero cuando viene de, ¿será conveniente reelegirlo? Y el 73% de los dice, no hay que reelegirlo. Entonces fue muy fuerte. Y las preferencias están Esquizofrénicos. centradas en Josefina Vázquez Mota, que tiene un 34% de preferencia, y en Margarita Zavala, que tiene un 20% de preferencia, sigue después Cordero y finalmente Madero. 17 El y cuarto 14. lugar está en 14% Madero. Entonces es muy bajo y este es uno de los puntos que se está discutiendo. Pero ¿hasta qué punto importan esos porcentajes ante la magnitud de la crisis? En mi natal Jalisco había una frase que decían los panistas, la recuerdo, aunque aclaro que tiene fuertes connotaciones machistas, pero en todo caso es muy representativa. de las cuales tú te desligas. Me tú te desligo deslindas. Voltéalos a totalmente. ver a ellos, Me deslindo que yo no soy. totalmente. No, te veo a ti para que no Para te que me no. lances con furia contenida. Se decía, no hay que llorar, no llores No, como mujer lo que no supiste supiste conservar como hombre. Esa era una frase para enardecer a los militantes, hombres, por supuesto. Bueno, leía las crónicas, por supuesto eso ha cambiado, pero leía las crónicas sobre el evento del PAN y las quejas y los llantos de Luis H. Álvarez, de Francisco Barrio, y pensaba, ¿y de qué se quejan? ¿Y por qué lloran si no supieron ustedes defender lo que les correspondía? Luis H. Álvarez se quedó callado todos estos años y fue muy cómodo en un cargo que le tenía poca exigencia, pero en un cargo público. Francisco Barrio fue el zar anticorrupción. Vamos, ¿y en dónde habla de estuvo? Y corrupción. ayer habla, se queja de la crisis moral. Nos corrompimos, y Francisco Sí, ¿no? Rufo, en fin. Ernesto Rufo. sí. Ernesto Rufo, perdón. Neto. No me da gusto, aclaro, porque la derecha necesita un partido que la represente, o los sectores conservadores, pero sí creo que es muy significativo que quienes estén en
encabezando las listas de preferencia sean 2 mujeres. Vamos, lo que nos dice lo mucho que ha cambiado el país y el PAN frente a aquel dicho famoso que mencioné al principio. Y me parece bien. A mí en lo personal creo que Josefina sí tiene los ingredientes para lanzarse a la tarea de recuperar ese partido, si es que se puede. Adelante, Lorenzo. El dicho que tú haces referencia es al que se supone que la madre del último rey árabe a la hora de dejar Granada. Lo que no supiste defender. Entonces su mamacita es la que le dijo eso. Imagínense, está peor todavía, está peor que los de Jalisco. Y en el Congreso le hubiera costado cuando el una rey se amonestación. voltea y ya saliendo de Granada y ve Granada, que ya quedaron los españoles allí, y entonces le salen las lágrimas, le dijo a su mamá, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Según eso es una mujer el origen de ese dicho machista. Bueno, rápidamente a mí, dices, necesita la derecha un partido. Si tiene 2 o tiene 3, porque yo supongo que el partido ecologista es de derecha en toda su actuación. Y el PANAL, pues también, entonces tiene muchos, así que no lloremos por un partido de derecha porque nos sobran. Un punto interesante fue que a la hora de votar no quisieron hacer la votación nominal, voto por voto, y ya no casilla por casilla, sino representante por representante, para ver quién tenía realmente los votos, sino que el personaje que presidía la reunión dijo, a mí me parece, no, ya somos mayoría, listo, anda. Así que el PAN también hace eso, en vez de ser los cruzados del voto y en la democracia, por un voto se gana y por un voto se pierde. ¿Dónde lo oímos eso tantas veces? Entonces, en estos días, a la hora de la reunión, más o menos, sí, ya, pasamos. Ese es el partido de derecha que necesitamos. A mí me impresiona realmente la lectura que se puede hacer. Si yo estuviera con mis alumnos y me pidieran leer esto, diría esquizofrenia pura. Por un lado, 72 o 7.2 de calificación, y por otro lado, de los personajes que se mencionan, de los 4 importantes, es el cuarto que no, o sea, tiene 14%. Sí, o sea, 76 no lo quieren, ¿no? Ahí directamente, o los que son 26. Número 1. Luego viene Barrio, el zar anticorrupción, hablando que no hizo nada, estamos corrompidos. Bueno, hablando de corrupción. Y la peor es la que señalas, no lo dijiste así, pero es la que finalmente señala Lorenzo Meyer. Están votando por una democratización de los órganos internos del partido con el método más antidemocrático, que es el de mano alzada y no contar los votos, ¿no? Entonces, es esquizofrenia pura. Pero todavía más que esa esquizofrenia pura, Lorenzo, me preocupa que no tienen ni idea por dónde van. Están centrando toda su puntería hacia la dirigencia del partido, como si el problema del PAN fuera la dirigencia del partido. Y quiero recordar que en los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes de ese partido y el PAN sigue a la deriva. O sea, fue Germán Martínez. Antes de Germán, ¿quién fue? No, fue Nava y después antes. Primero Nava y luego Germán. Primero Germán y luego Nava, sí. Luego. Primero Espino, que renuncia anticipadamente, luego Germán, luego Nava y luego estos que se han seguido. Bueno, y todos los que han seguido. Entonces, es evidente que el problema no está en la dirigencia del partido. Bien podrían haberse puesto a discutir, en vez de el método de selección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que además le dieron la vuelta porque crearon un nuevo órgano que es el que va a tener la capacidad de decisión, si hubieran puesto a analizar y ver cómo resolvían otro tipo de problemas que sí tiene el PAN, y que creo que mencionó el más importante de ellos, Paoli, en su primera intervención, es la imagen pública que tienen de haberse mimetizado con el PRI en todo. De palabra, ya que están de la palabra de obra y omisión. Y también de omisión, o sea, las 4 que nos acordamos. Entonces, realmente
yerran, ¿no? Lo de la esquizofrenia que dices, hoy hay un artículo muy interesante que habla de 4 temas en los que tienen posiciones completamente contradictorias. Esquizofrenia, se me olvida el nombre ese es un muy buen columnista que es reportero realmente, pero Treviño, el de Reforma. Samarripa hace un sí. planteamiento sistemático sobre esta esquizofrenia dentro del PAN. A mí lo que realmente me preocupa no son las estadísticas, es que Madero acaba como en ese poema de León Felipe, como el payaso de las bofetadas, ¿no? Terrible porque... Te equivocas, como Greta Garbo. Habiéndolo aceptado con el 7.2 de calificación, que es muy alto para un líder político, se están aprobando su trabajo, pero le dicen, pero ya no nos sirves de aquí en adelante, ¿no? Te me vas. De aquí en adelante tú no sirves y mejor vete. Y yo creo que se va a ir. Sí. Entonces, me apena esta circunstancia de incongruencia del PAN. Sí. Pero en todo caso, pues es una pena que me voy a tener que tragar como tantas otras. Y si no van con un candidato de unidad para diciembre, y yo contigo creo que sería Josefina Vázquez Mota la que tiene ese capital político, o sea... Nada más que yo quisiera decir en estos 5 segundos que el PAN es un partido conservador, pero los otros no lo pueden ser. Son nada más de derecha. Bueno, pues... Pero nos tenemos que ir, nos veremos la semana entrante.